Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 11 a partir del verso 12, aunque yo voy a leer de Nueva Versión Internacional. Un pasaje muy precioso, muy interesante, que nos va a dejar enseñanzas en esta mañana, ahí de Marcos 11. Y el tema es tu manera de hablar. Cuando vemos que Jesús fue entregado y estaba allí para ser ejecutado en esa cruz, y Pedro anteriormente le había dicho que yo nunca te voy a dejar. Esas promesas que a veces también hacemos nosotros, hablamos sin pensar. Y él dijo, mirá, Pedrito, creo que no es tan así, porque antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y en un momento, ya en la tercera vez que se le acercaron a Pedro, le dice, tú eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te delata. Tu forma de hablar es diferente. La forma que hablas es diferente. Y ahí cantó el gallo por tercera vez. De hecho, Jesús había dicho también que de la abundancia del corazón habla la boca. Si bien podemos pensar de que la forma de hablar es por el acento, que de hecho algunas versiones, creo que Nueva Versión Internacional y Traducción Viviente, habla tu acento te delata, porque puede ser también, porque el acento de Pedro era galileo, estaban en Jerusalén, así como nosotros podemos decir que habla un cordobés, y tu manera de hablar te delata. O cualquier otra región de Argentina. Pero lo cierto también es que lo delataba lo que había en su corazón. Había pasado muchísimo tiempo al lado de Jesús y se le había pegado muchas cosas importantes, interesantes. De hecho, allí en el libro de los Hechos, cuando él termina de predicar, era un hombre del vulgo y sin letras, y reconocían que había estado con Jesús. El estar con Jesús nos marca una diferencia en nuestra forma de ser y en nuestra forma de hablar. La importancia de poder hablar la palabra de Dios. Me han escuchado decir muchas veces, no se trata de recitar versículos bíblicos de Reina Valera que nadie entiende, sino que sale de nuestra boca lo que hay en el corazón. Vamos a este relato de Marcos capítulo 11, a partir del verso 12, que dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, de acá, de la puerta salían, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella encontró hojas, pero no era tiempo de higos. Y Jesús dice, nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlos, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose de lo que le dijo Jesús, Rabí, mira, se han secado la higuera que maldijiste. Y Jesús dice, tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de aquí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Por eso
les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo los perdone a ustedes sus pecados. ¿Qué hizo Jesús? Fue hablarle a la higuera. Le habló a la higuera. Dios nos creó a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza. Esto lo sabemos y recontra sabemos. No sé si lo interiorizamos, si lo hacemos carne. Lo sabemos porque lo leemos, porque la Escritura lo dice. Y Dios pretende que cada una de nuestras vidas tengan una mente renovada, una mente transformada, que nos transformemos, que nos renovemos en nuestra manera de pensar. Dios establece nuevos pensamientos a través de ¿qué? De su palabra. Esos pensamientos de bien y no de mal que tiene el Señor para cada uno de nosotros. La palabra está para establecer nuevos patrones de conducta en nuestras propias vidas, para cambiar la manera de hablar cada uno de nosotros. La invitación del Evangelio, la invitación de toda la palabra en sí, es una invitación al cambio, una invitación a la transformación de nuestras vidas. De eso se trata la palabra. La palabra hablada es vivir una mejora continua, de que no seamos los mismos, sino que miremos para atrás y vemos esa forma en la que hemos cambiado de proceder, de decir, de hablar, de actuar. Todo a causa de la palabra. Desarrollar a través de la palabra el lenguaje creativo, un lenguaje que transforma vidas. Miren todo lo que tiene Dios para cada uno de nosotros a través de la palabra. Que no seamos las mismas personas, sino que seamos distintas personas. Distintas personas desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera. Que podamos hablar lo que Dios habla. Tenemos que pensar, y también sabemos, que Dios, a través de la palabra, dio existencia ¿a qué? A todo. Dijo, hagámoslo al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo hizo así. Le habló, le sopló aliento de vida. Todo con el poder de la palabra. Entonces se trata de eso. Nuestra imagen interior es a través de la palabra. De la palabra que no ha fluido en su totalidad de nuestras vidas. Las palabras tienen la capacidad de alterar positivamente o negativamente una situación, nuestras propias vidas. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Qué pensamos de nosotros mismos? Porque muchas veces lo que pensamos es lo que hablamos y no hablamos positivamente de nosotros. Y la Biblia me enseña que tenemos que amar al prójimo como a uno mismo. Y si yo no me amo, hablándome cosas que la palabra dice, no puedo amar al prójimo en su totalidad. Las palabras son solo símbolos, pero tienen un poder tremendo. Un poder tremendo para cada una de nuestras vidas y tenemos que usarla sabiamente, creativamente, porque tiene un impacto poderoso. Estamos en el mes de la Biblia, el mes de la palabra. Qué bueno es poder usarla correctamente, ser conscientes del impacto que las palabras pueden tener, o tienen, mejor dicho. Jesús, todo lo que decía, todo lo que hacía, era consciente de ese impacto. No decía las cosas por decir. Era bien consciente y era coherente con las cosas que decía. En esta parábola que acabamos de leer de la higuera, Jesús los llevó intencionalmente a sus discípulos hasta esa higuera porque quería enseñarles algo, quería impactar la vida de sus seguidores, impactar la vida de sus discípulos. Una enseñanza tremenda. Va hacia la higuera a buscar higos y ¿qué pasa a la higuera? No tiene higos. Así de simple, no tenía higos, maldice la higuera, se va, llega a Jerusalén, arma un lío tremendo porque lo que estaba sucediendo en el templo, lo acabamos de leer, era un circo, no era lo que realmente estaba establecido en la palabra, mi casa es casa de oración.
arma ese escándalo, se vuelve con sus discípulos, se encuentran con la higuera y ya no había higuera, se había secado. Al otro día, quizás ni 24 horas habían sucedido y la higuera se había secado por lo que Jesús había dicho. Ahora, era una enseñanza, como decía recién, que tenía que impactar la vida de los discípulos, de aquellos que le seguían tan de cerca. Aquí la higuera designa al pueblo de Israel, la nación de Israel, que no tenía frutos. Tenía la palabra, pero sin frutos. Tenía una apariencia externa, pero no interna. Aparentaban los religiosos una santidad, ponían pesadas cargas que ni ellos mismos podían llevar. Todo lo externo Jesús lo quería destruir porque se trata de construir desde adentro hacia afuera. Y de hecho la palabra, la Biblia en Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Y usamos ese pasaje que está escrito en una iglesia, la iglesia de la Odisea, porque a veces son experiencias externas y no lo interno. Lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Ahora, qué extraño habrá sido para los discípulos que un hombre le esté hablando a un árbol. Sabemos que hablarle a las plantas hace bien. Me acuerdo cuando Laura tenía muchas plantas, le hablaba a las plantas, porque les hace bien, está comprobado de que es así. Ahora, si hace bien a las plantas, ¿cuánto bien nos hace a nosotros hablar bien? ¿Cuánto bien le hace a la gente hablar correctamente? Hablar palabras positivas, palabras de amor, palabras de aliento, palabras de fe. ¿Cuánto bien? Tenemos que pensar en esto, que en ese momento los discípulos quizás no entendían nada. ¿Qué hace? Hablándole a una higuera. ¿Qué le pasó a mi Señor? ¿Qué le pasó a Jesús? Qué ilógico, porque era ilógico esto. Pero sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña: creí por lo cual hablé. Porque la fe no camina por la lógica natural, camina por lo que creo, por la convicción. Creí por lo cual hablé. Qué importante es hablar lo que queremos, positivamente. Porque a veces hablamos lo que queremos, que no edifica, y también lo hablamos y tiene su impacto, tiene sus consecuencias. Debemos ser conscientes de lo que hablamos, lo tenemos que querer con todo el corazón. Ahora, Jesús rápidamente dice: les aseguro que si alguno le habla a este monte, quítate de aquí, tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá y lo tendrá. Mirá qué lección que está dando. Cualquiera que le hable a este monte, sin abrigar, ¿qué? Duda, sin no tener duda. La palabra duda también significa oponerse, vacilar, titubear. Cualquiera nos cabe, porque nos podemos oponer a la palabra, titubear, vacilar de lo que está sucediendo. ¿Será así lo que estoy diciendo? ¿Tendrá razón el Señor de lo que yo digo? Mejor dicho, lo que Él dice. Y titubeamos, nos oponemos a la palabra. Entra la duda en nuestras vidas. Y ese monte que es símbolo de un obstáculo, de algo que nos parece imposible, si el Señor nos dice: quítate de aquí, será quitado. Lo tenemos que hablar con nuestra boca, hablar la palabra para enfrentar cualquier situación. Porque la fe es una expresión que brota con convicción de nuestro corazón y tiene que ser expresada lo que Jesús está diciendo, que hay que expresar lo que hay en el corazón. Por eso comenzaba diciendo: la abundancia del corazón habla la boca. Habla nuestra boca. Porque lo que se habla se convierte en algo creativo, algo eficaz para cada una de nuestras vidas. El justo vive por fe. Y si vive por fe, hay que hablar fe. Hay que hablar fe. El lenguaje tiene que cambiar. Ahora, la intención de Jesús no era secar un árbol.
era enseñar a sus discípulos. Si Jesús sabía que no era tiempo de higos, Él conocía las condiciones, las temporadas de frutos que podía haber. Él la vio de lejos y de lejos sabía que no tenía frutos. Con toda seguridad Él quería enseñar algo, era pedagogía pura, práctica, que hablando las cosas suceden. Instruir en la fe a los discípulos, que es de suma importancia para cada uno de nosotros. Hay otra historia en Mateo 15 que dice así: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Estaba desesperada la mujer. Comienza a clamar a Jesús, pero Jesús no le respondió palabra, no le dio ni la hora, no le interesó lo que esta mujer le decía, la ignoró. Entonces, acercándose sus discípulos con una compasión tremenda, le rogaron diciendo: atiéndela. No, despídela, Señor, molesta a esta mujer. Da voces tras nosotros. Y él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socorro. ¿Te imaginas a esta mujer? Respondiendo él, le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El otro lo leemos rápidamente, es como decir: te ignoro, darle pan a los tontitos. Era un insulto, era un insulto grave para ese tiempo. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquella hora. Digo yo, ¿Jesús oró por la hija? A ver, vení, a ver. Señor, en el nombre mío, porque era Jesús, que sea liberada. No, se sanó por la fe de la mujer, por lo que habló la mujer. Por lo que habló la mujer, aún siendo insultada, siendo despreciada, siendo ignorada por Jesús, aunque Jesús iba a dar otra lección. Sus discípulos aprendieron una lección muy grande, que no hay que despreciar a nadie. Era molesto, ellos querían la exclusividad. Señor, no te podemos escuchar, da voces, grita, ¡ah! ¡Socorro, socorro! No te escucho. A veces no escuchamos al Señor porque estamos ocupados en nuestras cosas. Ahora, ¿te imaginas la mujer si se hubiese ofendido? ¿Cómo que perrito? ¿Quién te cree que sos? Ah, tanta fama que hablan por ahí y me tratás así. ¿Te imaginas? Porque a veces reaccionamos así. ¿Qué hijo de Dios? Vos sos un hijo del diablo. Y llega a la casa y la endemoniada que le da vuelta a todo como el exorcista. Dice: mamá, ¿qué pasó? No, ese tipo no sabe. No sucedió. La mujer habló palabras de fe. Lo que ella habló, Dios respondió. Jesús no oró, sino ella misma fue lo que hizo que sucediera. Por eso, al otro día, cuando los discípulos volvieron por la mañana y al pasar junto a la higuera, volviendo a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acercándose, le dijo: Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Estaba emocionado. Porque él se acordó tantas cosas que habían sucedido. Se acordó en ese momento Pedro y los discípulos. Y habrán comentado entre todos: ¿qué está pasando? Se secó Jesús. Estaban súper emocionados. Pasa que Jesús no se emocionó
porque en el momento declaró la palabra sin abrigar duda, sucedió y siguió su camino. ¿Se entiende? Sin abrigar duda. Desde la óptica de Jesús, Pedro estaba celebrando y sus discípulos 24 horas atrasados. Jesús ya lo había celebrado en su corazón, desde el momento que habló sin dudar. ¿Qué hablamos nosotros? Podemos decir que hablamos la palabra, pero si abrigamos duda, anulamos el poder de la palabra. Porque está en nosotros. Por eso el Salmo 45 dice, cabalga sobre la palabra de verdad. O sea, lo que yo hablo, tengo que caminar sobre esa palabra. Tengo que caminar sobre esa palabra. Creemos lo que hablamos. Creemos lo que decimos. Estaban emocionados porque se había secado de raíz. Pero eso toma eso en base a ese testimonio y le da otra lección. Y ahí es cuando le dice, les aseguro que cualquiera que le dice, que le habla a ese monte, quítate, será quitado. Tomó esa lección que le había dado y le da otra mucho más grandes. Hablen, muchachos, tengan fe en la palabra, tengan fe en lo que hay en su interior. Por eso muchas veces no tenemos que esperar a ningún ungido. Oró el apóstol Pepito y sucedieron cosas. ¿No? Si cualquiera que le dijese, cualquiera que dijese, dice la Escritura, sin abrigar duda, lo obtendrán, será hecho. ¿Cuánto tenemos que aprender cada una de nuestras vidas? Nosotros oramos porque tenemos que orar, porque la Biblia nos dice que tenemos que orar por sanidades, por liberación, y lo debemos hacer. Pero no tenemos que abrigar duda. Tenemos que declarar la palabra y Dios se encarga del resto. Si no, yo oro por sanidad y digo, yo no sé si va a suceder. Yo creo que es muy difícil este caso, Yo estoy dudando. Y Dios lo quiere apoyarse en la fe. Como le decimos a algunos, tenés fe, tenés fe, tenés fe, tenés fe. Y si Dios repartió una medida de fe a cada uno, no tenés que tenerla. El problema no es la fe, es la duda. La fe está. Tiene que activarse en cada una de nuestras vidas. En Hechos 10 tenemos una historia muy linda. Conocemos, ¿se acuerdan? Cuando Cornelio ahí recibió a Pedro y a los discípulos y Pedro rechazaba todo cuando estaba en la azotea. Pedro no entendía nada. Y eso que él había recibido, el mandato del Señor, ir por todo el mundo y hacer discípulos, había estado 3 años y medio con Jesús. Cornelio era nuevito. Y él creía lo que quería ser salvo, él y toda su familia. Era Pedro, porque su mundo terminaba con los judíos. ¿Dónde termina mi mundo? ¿Dónde termina nuestro mundo? ¿Cuántos Cornelios hay esperando afuera? ¿Cuántos Cornelios hay que necesitan de una palabra? También todavía no había entendido todo, porque cuando aparece Pedro se tira a los pies y Pedro dice, no, yo soy un ser humano como cualquiera. Porque muchos aprovechan la oportunidad de ser endiosados. Lo hice yo. Sí, falta que pongan la mano y le besen la mano. Lo que hablamos es importante. Por eso no tenemos que endiosar nunca a nadie en nuestras vidas. No dudar en el corazón lo que hablamos. No vacilar, no titubear. Otro de los significados de esa palabra dudar. Pensemos que cuando Pedro caminaba sobre las aguas, ¿qué lo hundió? La duda. Mientras estaba con la fe puesta la mirada en Jesús,
Manda que vaya sobre ti. Él caminó sobre las aguas, dudó y se comenzó a hundir. Se comenzó a hundir en su vida. La fe es sencilla, la complicamos nosotros. Dice Jesús que tenemos que ser como niños en nuestra manera de querer, en la manera de querer. Si a un niño uno le dice, mirá, me encontré un perro rojo con rayas verdes, el niño se lo cree. Una gallina blanca con... No, eso no. No. Se lo cree y el niño te va a preguntar, ¿las rayas eran anchas? Ser como niños en nuestra forma de creer. Ay, que confirma la palabra, Señor. Cornelio era simple, sencillo. Y a veces hay gente que recibe una palabra, y Dios le habla una vez, 2 veces, 3 veces. Ay, tengo que confirmarlo. A ver si el domingo el pastor Sergio viene con un zapato verde, el de izquierdo puesto en la derecha, el pantalón arremangado, medias rojas. Ahí voy a creer. O un profeta me dijo hace 40 años que Dios me ama. 50 más me lo dijeron el año pasado. Si la Biblia dice que te amé con amor eterno, que por amor entregó a su Hijo, no tenemos que creer simplemente. Creer y hablar sobre lo que creo. Muchas veces, y es así, nuestra naturaleza tiende a creer todo lo malo y hablar todo lo malo. 10 noticias buenas, una mala, nos centramos en la mala. Y es normal. No que sea normal, esté bien. Y hablamos de lo malo. Por eso hay que romper con la duda. Sin titubear, sin vacilar. Podemos recibir una palabra poderosa, estar llenos. Y ya el lunes empiezo a dudar, el martes estoy en la barca, el miércoles me estoy hundiendo. Porque dejé de creer lo que estoy hablando. Shakespeare dijo, las dudas son nuestros verdaderos traidores. Las dudas. Creí, por lo cual hablé. Nuestra manera de hablar, tu manera de hablar, ¿cómo es? ¿Qué recibo en el corazón? ¿Con qué lleno mi corazón? Con todas las noticias que recibimos cada día, que ninguna son buenas. Es así. Inunda nuestro corazón eso. ¿Y la palabra qué lugar ocupa? ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? Por eso Jesús le enseña esta lección tan poderosa, conociendo a la higuera que no era tiempo de cosecha. Qué sé yo si los de medio ambiente de Betania y de Jerusalén le habrá hecho lío a Jesús por secar a una higuera. Pero les dio esa lección tremenda y le dijo, no, muchachos, cualquiera que hable y le diga a ese monte, quítate, será quitado si no tiene duda en el corazón. ¿Qué hablamos en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hablamos? Por eso David decía, guarda tu lengua del mal, el Salmo 34. El Salmo 141 dice, pon guarda a mi boca. ¿Qué significa esto? Cancelar todo lo negativo. Construir nuestras vidas en base a lo bueno de la palabra de Dios, a unas exhortaciones de la palabra de Dios. Porque hay muchas cosas que no nos gustan de la palabra, pero son para nuestro bien. Y tenemos que tomarla también. Nos gusta hablar para condenar a otros, pero sin mirarnos a nosotros mismos, como hacían los religiosos de la época de Jesús. Por eso Jesús hizo todo lo que hizo, para romper con esa estructura que no daba frutos para nada. David puede decir también, la alabanza de Jehová proclamará mi boca.
A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de mí. ¿Qué declaración que hace David acá? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. David tenía claro, con todos los errores que cometió y que sabemos bien, de la meditación de su corazón, llenaba su corazón, para que haya abundancia. Y aún con ese adorador que era David, sobresaliente, extraordinario, decía, Señor, que lo que salga de mi boca te agrade a ti. Lo que sale de nuestra boca agrada al Señor. ¿Cuánto meditamos en la palabra? Por eso el desafío de este mes es en la palabra, buscar más, ahondar más. No te explicamos mucho, hay apenas, como dice, un disparador de cada día para ahondar más, para meditar más, para que los dichos de nuestras bocas sean agradables al Señor. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Mi boca, dice también, hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Ya lo está afirmando, mi boca hablará sabiduría. ¿Y cómo habla sabiduría? Porque estoy inundado de la palabra de Dios. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Te alabaré con todo mi corazón. Y podemos ver muchísimos textos más de David que tenemos que alabar al Señor. Alabar no es solo cantar cuando estamos acá. La alabanza, la adoración es todo lo que sale de nuestra boca, sea agradable al Señor, lo que hablamos. Necesitamos hombres y mujeres que se levanten hablando bien de los que están a nuestro alrededor. Darle esa palabra de aliento que necesita, palabra de fe. Creyendo, sin abrigar la menor duda. Por eso la palabra de Dios es una espada. Y Jesús dice, les aseguro que cualquiera que le hable a este monte, nos asegura el Señor. Quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar duda de lo que dice, de lo que habla, sucederá y lo obtendrá. Pero el diablo me pone límites. Mira, los límites son más nuestros que del diablo. Nosotros nos ponemos límites. Porque estoy leyendo la palabra y pienso, pero eso es para fulanito, para menganito. ¿Te imaginas si los discípulos, cuando Jesús le estaba dando esa lección, le dicen, pero Él es el Mesías, es el Hijo de Dios. Claro, a Él sí le suceden las cosas. Con Él funciona. Pero sin embargo Él está con nosotros todos los días y Él dice cualquiera. Todos somos cualquiera. Todos podemos hablar la palabra de Dios. Hablar palabras de fe. Convencidos de lo que está escrito, que va a suceder en nuestras vidas. Para ir terminando, Isaías 59, una profecía, y dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. La palabra que puso en tu boca, en mi boca, no va a faltar. ¿Qué hacemos con la palabra? Ahí está la cuestión, porque la palabra está. ¿La creemos? ¿Hablamos lo que creemos? A Pedro le dijeron, Pedro, tu manera de hablar te delata.
Tu forma de hablar es porque había pasado tiempo con Jesús, mucho tiempo, y la gente reconocía eso. Nuestra forma de hablar es importantísimo. Tenemos un montón de bendiciones, un montón de palabras a nuestro favor. Y tenemos que hablarla, manifestarla. Tenemos que hacerla visible a través de nuestras vidas. Porque todo fue creado con la palabra. La palabra de nuestra boca tiene poder cuando creemos en Él y no tenemos duda. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y así con los ojos cerrados vamos a pensar, a meditar en nuestro corazón. Todo ese depósito maravilloso que tenemos en ese tesoro que tenemos de su palabra en simples vasos de barro. Qué bien que lo describe la Escritura. Simples vasos de barro, pero que puede emanar de allí un poder tremendo para sanar, para restaurar, para liberar. Lo que hablamos. Pensá qué hablamos, qué hablas cada día. Que tu mente venga esas cosas que decimos, que dices. Bendicen. ¿Delata nuestra forma de hablar qué cosa? ¿Qué manifiesta? Los discípulos se querían sacar de encima a esta mujer cananea. Jesús la ignoró. Pero la propia declaración, lo que la mujer habló, trajo libertad, sanidad a su hija. Porque lo que hablamos trae sanidad a nuestros corazones y a los corazones de que nos rodean. Señor, en el nombre de Jesús, pon guarda a nuestra boca y que los dichos de nuestras bocas sean agradables a ti. Sean un bálsamo para nuestras propias vidas, para nuestro corazón, para nuestros pensamientos, para aquellos que nos rodean, para aquellos que necesitan. Cuántas enseñanzas, lecciones que tú nos das, Señor, prácticas. Ejemplos tremendos. No solo una higuera, es un monte. Podemos hablarlo. Que nuestras vidas sean alimentadas por tu palabra. Llenemos nuestro corazón de la misma. Señor, que podamos manifestar cosas agradables a ti y a los que escuchan. Gracias, papá, por este tiempo, por tus riquezas invaluables. Simplemente somos ese depósito
de esas maravillas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.